niños, les doy la bienvenida a un programa más de Educando TV. El día de hoy vamos a tratar un tema que les va a interesar a todos ustedes porque es muy bonito, muy constructivo, muy interesante. Vamos a hablar de la revista de divulgación científica. Vamos a conocer cuáles son sus características y cuáles son las partes de una revista de este tipo. Seguramente ustedes han leído muchas revistas o han visto que mamá lee revistas. Estas revistas que generalmente lee mamá o leen la gente que nos rodea, son revistas de, por ejemplo, de espectáculos, revistas de entretenimiento o revistas de moda. Son muy pocas las personas que leen revistas de divulgación científica. La diferencia entre ellas es que la de divulgación científica nos da información, nos proporciona información que tuvo atrás una investigación y que son datos verdaderos, son datos verificables, son datos confiables, son descubrimientos científicos que pasaron por todo ese procedimiento para poder ser publicados. Entonces, los autores de las revistas de divulgación científica generalmente cuando hacen su investigación tienen mucho cuidado de que sea lo más confiable posible y no emiten su opinión. Ellos lo que expresan es lo que encontraron en su investigación. Un proyecto muy interesante que se realiza en tercer grado es la elaboración de una revista de divulgación científica. Pero primero tenemos que conocer qué es, cuáles son sus características, cuáles son las partes de ella. Así que vamos a empezar por mostrarles, hoy les traje una revista de divulgación científica que se llama Los Derechos Humanos. Esta es la temática que aborda la revista, pero la revista se llama de Educación y Cultura y este es su logo. Entonces, todas las revistas de divulgación científica tienen una portada y en la portada nos presentan cómo se llama la revista, nos presentan el número de la revista, el tema que van a abordar y los autores y así como en muy resumida forma los temas que van a tratar dentro de ella. También tiene una contraportada, ¿sí? Y casi siempre al inicio nos presentan o al final el directorio. ¿Qué es el directorio? El directorio pues vienen los nombres de los responsables de la revista en hacer la revista. También vienen los datos de contacto. Y dentro de la revista está el cuerpo, que es lo más importante, el cuerpo de la revista, que es lo más importante, y que trae los artículos de divulgación científica que ya vimos en la sesión anterior cómo se elaboran. Bueno, y trae también, niños, una parte que se llama contenido. Esta sí es al principio. El contenido nos muestra qué nos ofrece la revista, qué artículos y quiénes son los autores. Todo esto lo vamos a ver ahorita poco a poco. Simplemente quiero que ustedes vean cuáles son las revistas de divulgación científica. Estas no tienen el objetivo de entretener, tampoco tienen el objetivo de dar a conocer a lo mejor rumores o chismes del espectáculo, no. Esta revista, su objetivo principal es divulgar información científica, dar a conocer información científica, verdadera. También encontramos en muchos puestos de revistas otras revistas que son comerciales y que de igual manera nos proporcionan información científica. Por ejemplo, aquí tenemos el contenido y que con ilustraciones y palabras interesantes, palabras claves, nos muestran qué es lo que hay en una revista de divulgación científica. Igual trae artículos, diferentes artículos, y es muy interesante que ustedes lean este tipo de revistas. Pero el objetivo de hoy es que conozcamos las partes y podamos diferenciarlas de otro tipo de publicaciones. También dentro de las revistas de divulgación científica hay un tipo de revista que habla de diferentes temas. Puede hablar
tiene diferentes secciones. En cada una de las secciones, por ejemplo, puede hablar de animales, en otra puede hablar de vegetales, en otra puede hablar del cuerpo humano, en otra sección puede hablar del sistema solar, o sea, abarca varias temáticas en un solo volumen. Pero hay un tipo de revista que se llama, que es más bien temática, que aborda un solo tema. Por ejemplo, esta aborda los derechos de los niños y todos los artículos que hay dentro de ella hablan de temas relacionados con la misma temática general. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a iniciar por partes, nos vamos a ir por partes para conocer lo que es una revista de divulgación científica. Primero, de manera general, les voy a mostrar un mapa, con un cuadro sinóptico donde nos presentan todas las partes de la revista de divulgación para que ustedes puedan identificarla y no confundirla con otras publicaciones. Entonces voy a pegar acá partes de una revista de divulgación científica. La primera parte es la portada. Fíjense bien, es la portada. ¿Y qué hay en una portada? Aquí les traje una portada ya en un cuadro, en un esquema, para que podamos analizar qué es lo que nos proporciona una portada. Fíjense bien, porque cuando hagamos una, tenemos que contemplar todo eso. En una portada de revista de divulgación científica, vamos a encontrar el nombre de la revista, que es lo que está acá, Revista de Educación y Cultura AZ. ¿Sí? Esto es lo primero que nos va a presentar la portada. ¿Qué más? Nos va a presentar un recurso gráfico, esto que está acá, una imagen. En este caso es una pintura. ¿Qué más nos va a presentar una portada? También nos va a presentar los datos de contacto. Ahí dice la página donde nosotros podemos localizar esta revista. El año, el número y la fecha, es decir, en qué año se elaboró, qué número de publicación es, o sea, si es el primer número, el segundo, el tercero, el 100, el 200. El tema que abordará, los derechos de los niños. También en la portada aparecen palabras o conceptos claves como educación, inclusión, prevención. Y en esta cintilla, esta revista está presentando así de una manera muy rápida y resumida los autores de los artículos de divulgación científica. Esto es lo que nos está presentando. ¿Sí? Entonces quiero que observen bien, porque cuando hagamos nuestra revista, todos esos datos vamos a tomar en cuenta y todos esos datos vamos a incluir en nuestra revista. Bueno, esta es la primera parte de una revista de divulgación científica. Ahora quiero explicarles que dentro de la revista de divulgación científica encontramos una presentación. ¿Qué es una presentación? Es decir, si abriéramos la revista, que es esta de acá, si la abrimos, ¿sí?, lo primero que vamos a encontrar es una sección que se llama, una parte que se llama editorial. Y en este editorial nos narran muchas veces cómo se creó la revista y también nos hablan sobre la temática que se va a abordar. ¿Sí? Hacen como una presentación, una introducción a todos los temas. De eso se trata la segunda parte de la revista de divulgación científica. Fíjense bien, llevamos dos, portada y presentación o editorial. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la siguiente parte importante de una revista de divulgación. ¿Qué creen que es? Es el contenido. El contenido. Voy a colocarlo acá. ¿Y qué encontramos en el contenido? Voy a mostrarles una lámina también que les traje de manera desglosada. ¿Qué podemos encontrar en un contenido? A veces no aparece como contenido, a veces aparece como índice y otras veces aparece como sumario, ¿sí? Son sinónimos, pero en realidad el contenido lo que abarca, lo que nos muestra
son las diferentes secciones, los artículos de divulgación científica, las páginas donde están esos artículos. Por ejemplo, acá vemos que dice contenido, los derechos de los niños, por Miguel Carbonell, en la página 38. Los aciertos de la educación inclusiva, por Ricardo Bucio Mújica, en la página 42. La educación y discriminación, página 46, por Ariel Cruz Gaona. Modelo multimedia, página 50, por Marta Cecilia Rendón. Y así nos va presentando las secciones o los artículos de divulgación, los autores y la página donde nosotros podemos localizar rápidamente la información que nos interesa. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro contenido, debemos tomar en cuenta que no podemos escribir qué es lo que viene sin la página. Tenemos que escribir cuáles son las secciones, cuáles son los artículos y en qué página se encuentran. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente que encontramos en una revista de divulgación científica es el cuerpo principal, el cuerpo de la misma, ¿sí? El cuerpo principal. ¿Y qué vamos a hallar en el cuerpo principal de la revista? Lo que vamos a encontrar son los artículos, ¿verdad? Entonces voy a pegar en el pizarrón una lámina donde yo les presento de manera gráfica, de manera esquemática, a los artículos de divulgación científica. Bueno, voy a ponerlo aquí para que podamos explorarlo juntos. ¿Qué hay en un artículo de divulgación científica? Esto ya lo tratamos en la clase anterior, pero tenemos otra vez que recordarlo para que nos quede claro de qué se trata. En un artículo de divulgación científica vamos a encontrar imágenes. Fíjense, aquí está la imagen. Vamos a encontrar recursos gráficos. Vamos a encontrar título y subtítulos, el nombre del autor, el nombre del ilustrador, que es el que dibuja, el que hace todo lo bonito, lo atractivo. Y vamos a encontrar el artículo en sí, la información. Pero esta información, recuerden que siempre se presenta con una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, quiero que observen bien qué es la parte principal de la revista. El cuerpo de la revista son los artículos de divulgación que nos dan información nueva, información interesante, información comprobada. Y deben de tener recursos gráficos, deben de tener el título, el subtítulo, imágenes, y acá hay una parte que dice pie de gráfico. ¿Qué será el pie de gráfico? El pie de gráfico es la información que nos dice de qué se trata, de dónde fue tomada esta gráfica. Por ejemplo, acá dice fuente, Plan Educativo Nacional UNAM 2013-2023. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este gráfico fue tomado de esta fuente y es importante anotarla. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a retirar estas dos láminas para que podamos avanzar. Entonces, recordemos que los artículos de divulgación científica deben de tener una introducción, un desarrollo, una conclusión y también deben de tener recursos gráficos, ¿sí? También deben tener recursos gráficos en cualquiera de las tres partes. Ahora, ¿qué más hay en una revista? Ya estamos casi a punto de cerrar con las partes de una revista. ¿Qué más hay? Hay un directorio, niños. Hay un directorio. Pero, ¿qué es lo que viene en un directorio? ¿Sí lo recuerdan? Se los comenté, pero también les traje una lámina desglosando qué hay o qué podemos encontrar en un directorio. En un directorio vienen los datos de las personas que se involucraron en
la elaboración de esta revista. Voy a colocarlo acá. Quiero que lo observen. ¿Qué hay en el directorio de una revista? En el directorio de una revista podemos encontrar los datos del director general, del editor, que es la persona que revisa que todo esté bien, la persona que idea junto con el diseñador cómo van a hacer la presentación de la revista, qué imágenes van a aparecer, también los autores y los ilustradores. Y también aparecen los datos de contacto. Entonces, toda esta información debe estar en un directorio. Acá lo tenemos de negro y dice así: AS, revista fundada en 2007, director editorial Alejandro Montes de Oca, director de arte Gabriel Pineda, directora administrativa Angélica Herrera, edición Gil del Valle, diseño Miguel Rivera López, web Paulina Farías, ventas y publicidad, y luego trae www.educacionyculturaas.com. O sea, vienen los datos de contacto de dónde podemos nosotros conseguir esa revista. Bueno, entonces este es el directorio y es una de las últimas partes que el día de hoy vamos a analizar. Recuerden también que las revistas traen una contraportada, que generalmente en esa contraportada se muestran, la contraportada es la parte de atrás, esta de acá, ¿sí? Y se muestran casi siempre, cuando es de publicidad, pues viene, porque aunque sean revistas de divulgación científica, muchas veces traen también publicidad, entonces aprovechan para poner alguna cartel, anuncio publicitario, ¿sí? Y las de ciencia no se pueden salir de eso. También tienen que traer, o traen una recomendación, un recurso gráfico, algo que llame la atención del lector. Bueno, entonces, estas son las partes de una revista. Vamos a otra vez a repasarlas para que nos quede aprendido el tema del día de hoy. Entonces, el día de hoy vimos cuáles son las partes de una revista de divulgación científica, que les vuelvo a repetir, es muy diferente de una revista de espectáculos, una revista de moda, es muy diferente. Ahora ya hay revistas de fútbol, especializadas en fútbol, hay revistas especializadas en razas de perros, revistas de coches, revistas de motos, o sea, ya hay un sinfín de revistas. Pero la que hoy estamos tratando es la revista de divulgación científica. ¿Y qué es lo que encontramos en una revista de divulgación científica? Encontramos artículos de divulgación científica, artículos científicos que tienen una introducción, un desarrollo, conclusiones y también que utiliza recursos gráficos. Eso es lo que vamos a encontrar. Pero ¿cómo se estructura? ¿Cómo se estructura? Se estructura a través de una portada, una presentación, contenido, cuerpo principal, que ya les explicaba, un directorio y una contraportada. Entonces, cuando nosotros vayamos a planear una publicación de este tipo, vayamos a tener un proyecto, es muy importante que tomemos en cuenta cuáles son las partes que tiene una revista. Si vamos a hacer el trabajo en equipos, podemos entonces primero juntarnos todos para poder ver cuál es la estructura de una revista. Todo el grupo, todos los equipos. Después, ¿qué temática vamos a abordar? Y repartir por equipos las temáticas. Tiene también que haber una persona que escriba la editorial, que escriba de qué va a hablar en ese número. Una persona que hable también, que haga un texto sobre cuándo se creó la revista y para qué se creó la revista. Entonces, esto es un trabajo un poquito laborioso, pero que si lo hacemos en equipos va a funcionar muy bien.
Entonces, lo que a continuación vamos a ver el día de hoy es cómo planear la elaboración de una revista también. Vamos a hacer la planeación de una revista de divulgación científica para alumnos, para niños y niñas de educación primaria. Entonces, fíjense muy bien, niños. Y en la siguiente sesión vamos a ver cómo elaborarla, pero es muy importante que desde ahorita ustedes estén pensando, lo primero, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar su revista? Es muy importante que ustedes ya empiecen a planear cómo llamar, qué nombre ponerle a la revista que van a elaborar. ¿Sí? Es lo primero que yo quiero que ustedes hagan. ¿Cómo se va a llamar la revista? También es importante que ustedes decidan desde ahorita como qué temáticas les gustaría abordar. Y si van a hacer una revista temática, es decir, todos los artículos sobre un mismo tema, o van ustedes a hacer una revista donde haya diferentes artículos aunque no tengan relación entre ellos. Puede ser de una manera o puede ser de la otra manera. Entonces aquí tienen ustedes que decidir, ¿sí? También tienen que decidir quién va a ser el director de su revista, quiénes van a participar y qué va a hacer cada uno de los que van a participar. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los autores? ¿Quiénes van a ser los ilustradores? Es decir, los que van a hacer los dibujos. Todo eso tienen ustedes que decidir antes de hacer una revista. Tienen también ustedes que ver que los que van a hacer una revista sean niños responsables, que sí se van a comprometer a investigar, a revisar la ortografía y todo eso. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, que ustedes desde ahorita estén pensando quiénes van a participar y sobre todo, revisar información acerca de qué es una revista y cuáles son las partes de una revista. Sobre qué es una revista de divulgación, qué es una revista de divulgación científica y también cuáles son sus partes, cuáles son las partes. ¿Por qué? Porque ya con toda esta información vamos a poder planearla. También les vamos a mostrar, así de muy manera rápida, una página web donde ustedes pueden ver una revista que se llama De Veras. Esta revista es una revista de ciencia para niños que el Estado de México financió para que los niños de ese mismo estado o niños de otro estado puedan mandar artículos y puedan ir practicando lo que es la escritura de este tipo de textos. Entonces también les vamos a pasar por ahí rápidamente una diapositiva donde viene la página web y la imagen de esta revista que se llama De Veras para que ustedes la conozcan y puedan buscarla en internet porque trae muchos artículos interesantes que nos pueden servir como modelo a la hora de hacer nuestra propia revista de divulgación. Entonces quiero que estén muy atentos porque es un proyecto muy interesante pero un poco laborioso porque hay que investigar, hay que leer, hay que hacer fichas y hay que armar, hay que dibujar. Entonces es muy interesante pero muy laborioso y yo estoy segura que ustedes lo van a hacer muy bien, pero sí necesito que estén muy atentos a toda la información que se les está dando el día de hoy. Entonces recuerden, una revista de divulgación científica es una revista diferente a las demás que encontramos en los puestos de periódicos porque estas lo que nos dan a conocer es información que ya pasó por todo un proceso de investigación y que muestra información válida, información confiable. Y las personas que escriben en este tipo de revistas son personas serias que van a dar a conocer algo, ¿sí? Pero bajo fundamento. Entonces, vamos a seguir en este proyecto. Yo los invito a que vean la siguiente parte y podamos concluir nuestro proyecto. Soy la maestra María y les deseo mucha suerte y vamos a aventarnos nuestro
proyecto de revista de divulgación científica. Hasta la próxima. Adiós.